Buenas tardes, continuando con la serie de clases online de los Ateneos. Vamos a hacer un repaso juntos de los tumores tanto benignos como malignos de las fosas nasales y de los senos paranasales. No voy a hacer hincapié en la patología inflamatoria, que la vamos a ver más adelante. Comenzando con algunas definiciones, el término tumor tiene dos acepciones. En medicina, como ustedes ya saben, la más utilizada es la que hace mención al crecimiento desusado y desorganizado, ya sea de carácter maligno y benigno, de las células del tejido de un determinado órgano. La más antigua, en cambio, significa simplemente un aumento de volumen localizado. Los tumores benignos de la pirámide nasal, de las fosas nasales y senos paranasales, por lo menos los que son motivo de consulta, son menos frecuentes que los malignos. Como los de otras zonas de la economía, pueden derivar de cualquiera de los elementos císticos que componen la pirámide y el complejo nasosinusal, epitelio, ya sea piel, mucosa y glándulas, cartílago, hueso, músculo, tejido conjuntivo, vasos y nervios. Los quistes pueden formarse de las glándulas de la piel del vestíbulo o de la mucosa nasal de fosas y senos, o pueden también ser causados por la inclusión de un epitelio después de traumatismos espontáneos o iatrogénicos, septoplastía y rinoseptoplastía como ejemplo más importante, ¿sí? Incluso pueden originarse de tejidos que no deberían estar en la zona, y de aquí el concepto de coristoma, como ocurre con algunos quesos odontogénicos que asientan alejados del arco maxilar y crecen en fosas o senos. Otros son los trastornos del desarrollo embrionario. Tumoraciones y fístulas congénitas por defecto del desarrollo, entonces, para comenzar dentro del grupo de los tumores benignos, se trata de entidades clínicas cuya presentación varía entre 1 en 35.000 a 40.000 nacimientos, siendo en Asia mucho más frecuentes, 1 en 5.000 casos. Su causa principal es la falta de oclusión durante el desarrollo embrionario del foramen caecum. Es una vía a través de la cual se pueden herniar las meninges, considerando el concepto de meningocele, encéfalo-encefalocele o ambos, meningo-encefalocele. En ocasiones este conducto se cierra, pero deja cavidades quísticas, de ahí los quistes congénitos del dorso nasal, o tejido glial en su interior, los gliomas, y a veces solo cierra por dentro, generando fístulas del dorso de la nariz. En relación a la sintomatología, es dependiente, por supuesto, del tamaño de la malformación. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la ecografía prenatal y la resonancia prenatal, cuando por supuesto en la ecografía se indica la presencia o la sospecha de una malformación. En este caso vamos a utilizar entonces la resonancia. En los meningoencefaloceles y en los encefaloceles grandes, se manifiesta en el momento del nacimiento como una tumoración que puede obstruir la nariz, y si es interna, o lo que es más frecuente, que se insinúa en el dorso nasal y en la frente. Es blanda, y otra de las características que tiene es que aumenta con el llanto. El tratamiento de todos ellos corresponde a la extirpación completa, la marsupialización y la reconstrucción del defecto en los casos del saco herniario. Este es un paper que habla de la anatomía del foramen caecum. Esta es la posición tomográfica específica y la definición, como veníamos repasando, frente a la placa cribiforme del hueso etmoidal y detrás del hueso frontal dentro de la sutura fronto. Les acerco un paper. Esto es un abordaje por medio de dos vías, una craniotomía y por vía endonasal, a través de una rinoplastía, consecuencias potencialmente mortales, por supuesto, en cuanto a la extensión intracraneal, ya que un puntum nasal puede servir como portal de entrada para la infección a nivel del sistema nervioso. Dos palabras de rinofima. Se trata de una forma evolutiva de acné rosáceo. Por eso uno de los elementos más importantes en el tratamiento es la prevención de este acné rosáceo. Se dan hombres de 40 años. La hipótesis vascular supone la etiología, aunque es desconocida, y el tratamiento es a través del láser yodo. En este paper se informa el enfoque triple a través de la escisión tangencial, la dermoabrasión leve para el contorno final y esculpir a través de tijeras la lesión con decidiva. En relación a los quistes mucosos del vestíbulo nasal, se da en mujeres, genera patología obstructiva por quiste de retención con un epitelio secretor.
El primer síntoma clínico es el borramiento del surco nasogeniano y el tratamiento es quirúrgico por vía gingivolabial en aquellos que tienen tamaño mayor dentro de la fosa nasal. Comprometen sobre todo la mecánica del peritoniano. En relación, bueno, este es un paper que les acerco, es un paciente de 44 años que aumenta lentamente de tamaño durante un periodo de 3 años, este quiste, con un leve dolor asociado y obstrucción nasal, habría causado un efecto masivo sobre el maxilar, se extirpa el quiste por completo, sin evidencia de recurrencia en los 2 meses de seguimiento. Por lo tanto, el tratamiento es la escisión quirúrgica completa, como lo vemos en el paper, ¿sí? En este caso se hizo la escisión quirúrgica completa con la eliminación endoscópica. Formaciones quísticas adquiridas, 2 palabritas, quistes de inclusión epidérmica del vestíbulo nasal y la pirámide, derivan del epitelio queratinizado, se dan a través de, digamos, la causa principal son los traumatismos espontáneos o provocados, cursan con, se caracterizan por un aumento de volumen marcado, un crecimiento progresivo y son de localización subcutánea y el tratamiento es quirúrgico con la marsuperización de dicha lesión. Como siempre, por supuesto, la extirpación del quiste debe ser completa para que... En relación a los mucoceles, se producen por la obstrucción del ostium de drenaje de un seno paranasal y a consecuencia de esto la secreción se va almacenando en el seno y termina dilatando y adelgazando sus paredes óseas hasta que queda reducida en ocasiones solamente al periósteo. La secreción almacenada en principio es moco y de ahí su nombre, pero a veces es más acuosa, hidrocele o incluso purulenta, estaremos en presencia de un piomucocele, que puede haberse infectado el quiste secundariamente. Puede aparecer en todos los senos, pero predominantemente se da a nivel del seno frontal. En cuanto a la sintomatología, cuando son pequeños suelen ser un hallazgo casual de resonancia y tomográfico. La historia previa se destaca una rinitis crónica o cirugía previa, sobre todo cirugía endoscópica del seno frontal, manipulación del seno frontal. Se caracteriza por tener mucosa con áreas metaplásicas, el epitelio interno, epitelio plano estratificado, y la clínica va a depender, por supuesto, del tamaño y de la localización. En ocasiones pueden extenderse, y esto es importante destacarlo, hacia el endocráneo, dando lugar a síntomas de irritación meningia. Hay que estar atento con eso. El diagnóstico definitivo de extensión lo vamos a realizar por tomografía o resonancia, y a veces resuelven espontáneamente por apertura del quiste hacia la fosa nasal, generalmente a través del ostium del seno, con la consiguiente descarga de moco. Pero el tratamiento en sí, salvo los que resuelven sin tratamiento, que es lo que decíamos anteriormente, en el resto el tratamiento es quirúrgico y hoy resuelto prácticamente en todos los casos por cirugía endoscópica naso-sinus. Un paper que habla del enfoque endoscópico endonasal y en los casos, como en este caso, cuando hay violación seguida de una craniotomía, hay un atrapamiento del globo ocular por un lado y por otro lado hay tocamiento de las meninges. En este caso fue necesaria la obliteración y la cranealización. Estas son situaciones únicas, en general es el enfoque endoscópico lo más importante. Como habíamos dicho, la tomografía y la resonancia como diagnóstico y el tratamiento cirugía endoscópica. Los tumores benignos mesenquimales, dentro de los tumores benignos tenemos los mesenquimales también, vamos a hablar 2 palabritas de los osteomas, son neoformaciones de tejido óseo que se dan a nivel de los senos paranasales. Tenemos 3 formas: compacta, formado por cortical ósea, esponjoso con médula ósea en su interior, y mixta. La clínica se va a caracterizar tanto, como veníamos hablando, por el tamaño y localización. Puede dar complicaciones varias igualmente. También pueden formar parte del cuadro clínico de una enfermedad hereditaria autosómica dominante, denominada síndrome de Garner, en la cual se asocian osteomas múltiples a quistes epidérmicos, poliposis intestinal y fibromatosis. El diagnóstico está relacionado con la presencia, digamos, aunque sean relacionados con la presencia de cefaleas mal definidas, lo más frecuente es que en la actualidad, por la profusión, por supuesto, con la que se solicitan estudios por imágenes, es que su diagnóstico es fruto de un hallazgo casual. Se observa en la radiografía o en la tomografía de cráneo, pedida por otra causa, una zona de hueso compacta, bien delimitada, extremadamente densa al paso de los rayos X, que en la mayoría de los casos se sitúa en el seno frontal, con menor frecuencia en el complejo etmoidal y excepcional en el seno maxilar o esfenoidal.
Se trata de osteomas que crecen en la vecindad del ostium del seno y pueden formarse secundariamente un mucocele. En los casos de que el tumor se sitúe en la vecindad de la órbita, el crecimiento puede dar lugar a una diplopía o deformidades en la cara o en la frente, de ahí las complicaciones varias. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con mucoceles, osteosarcomas y displasia fibrosa. El tratamiento, los que no presentan sintomatología en relación al diagnóstico, se debe a un hallazgo casual, debido a que crecen muy lentamente, no suele tratarse. Ahora, el resto sí tiene tratamiento quirúrgico y la vía de acceso va a depender de la localización del osteoma. Este es un paper en relación a relación entre el osteoma y la poliposis nasal. En 600 cirugías endoscópicas para tratar sinusitis crónica asociada con poliposis se encontraron 20 casos de osteoma osteoide, con una incidencia del 3.33%. Es bastante. Osteoma de seno frontal con el tratamiento. Les destaco que los osteomas que son sintomáticos demuestran un crecimiento rápido y ocupan más del 50% del receso frontal, se expanden hacia la órbita de los compartimentos craneales. Como estas son las indicaciones de la intervención quirúrgica propiamente dicha, y el enfoque es endoscópico. Un update en el manejo de los osteomas de seno frontal. Este paper se destaca esta idea, que en las tomografías computarizadas los osteomas aparecen como una masa radiodensa que ocupa el seno paranasal. Tienen bordes bien definidos, carecen de un realce de contraste y pueden exhibir destrucción oseolítica. Esta es la clasificación de Chu, que se las acerco para que la puedan leer, se las dejo un ratito para que la podamos apreciar un poquito. 4 grados en relación, esto está aplicado al seno frontal, por supuesto, ¿sí? Pólipo sangrante del tabique, famoso granuloma piogénico, es un hemangioma capilar lobulillar, se dan en mujeres cursando embarazo o aquellas que consumen anticonceptivos orales, son teorías por supuesto. Se caracteriza por ser una masa rojo vinosa, debuta con epistaxis en la mayoría de los casos, se caracteriza por un rápido crecimiento y en los casos que ocupan toda la fosa nasal, de rápido crecimiento y genera un fenómeno de ocupación de la fosa nasal, debutan con insuficiencia ventilatoria nasal. En estos casos es progresiva. El tratamiento quirúrgico es por vía endoscópica. Esto es un caso de un granuloma piogénico gravídico gigante, una mujer de 34 años, como ustedes ven, con obstrucción nasal y episodio de epistaxis severa. La lesión se había agrandado lentamente durante el embarazo y se reduce ligeramente después del parto. En la tomografía y en la resonancia se puede ver, esto es con realce de galo de niño, como ven en las imágenes a la derecha, imagen derecha inferior, una angiografía, imagen derecha superior, la masa ocupando la fosa nasal izquierda con un desplazamiento del tabique hacia el lado contralateral. Esto es una lesión hipervascular de 4.5 centímetros que surge del cornete inferior y ocupa toda la cavidad. En relación a la displasia fibrosa, es una anomalía proliferativa del desarrollo y no una verdadera neoplasia, pero se le incluye dentro de los tumores por la similitud con los mismos. Se caracteriza por, desde el punto de vista histológico, presentar un tejido fibroso que rodea trabéculas óseas y carece de ribete osteoblástico. Se dan las mujeres en los primeros años de vida y hay dos formas. La que más predomina es la monostótica y otra de las características importantes es que la monostótica compromete un solo hueso, la poliostótica compromete varios, ese es el concepto. La monostótica no se transforma en poliostótica. La clínica va a depender de la evolutividad, por supuesto, del tamaño y de la topografía, como cualquier tumor de la fosa nasal. A nivel radiológico vamos a ver una opacidad esmerilada y de límites imprecisos, que lo podemos complementar también, de hecho se debe complementar con la tomografía. Esto es un paper que les acerco de una remoción endoscópica endonasal, de una displasia de seno paranasal y de base de cráneo. La clínica la podemos ver en este paciente de 34 años con dolor facial en el lado izquierdo, dolor de cabeza y obstrucción nasal durante un periodo prolongado. El paciente fue tratado con éxito mediante extirpación endonasal endoscópica sin recurrencia luego de 3 años de seguimiento. Podemos ver el corte coronal con la ocupación etmoidal izquierda que linda con la órbita y que genera un desplazamiento de la base de cráneo obstruyendo el seno frontal izquierdo. La imagen que ven hacia superior es la imagen endoscópica. En relación al papiloma me voy a detener un poquito en el papiloma invertido. Vamos a hacer un breve repaso del papiloma duro de vestíbulo nasal, ¿sí? Tenemos 3 tipos de papilomas. El papiloma duro, que generalmente asienta en el vestíbulo nasal, es una imagen idéntica, tanto en aspecto de histopatología, a cualquier otra verruga papilomatosa que ustedes ya conocen en piel.
se manifiesta como una formación hemisférica más o menos grande según su evolución, la superficie rugosa que el paciente nota cuando se lo toca. El tratamiento es quirúrgico mediante una exéresis simple con anestesia local por infiltración, se puede hacer tranquilamente. Y el blando exofítico es el segundo del grupo de los papilomas, asientan en fosas nasales, en mucosa de fosa nasal, poco frecuente, es una masa rosa exofítica de aspecto papilar. El crecimiento termina produciendo insuficiencia ventilatoria nasal unilateral lentamente progresiva y pequeñas epistaxis. Eso es importante también para todos los tumores. IBN unilateral progresiva con un síntoma como puede ser, por ejemplo, una manifestación de epistaxis reiterativa o episodios de insuficiencia ventilatoria nasal, nos tiene que alertar a pensar en algo malo, ¿sí? O por lo menos estar atento. Hay que tener en cuenta que debe hacerse una resección cuidadosa de la base de implantación para evitar la persistencia de este tumor. Por supuesto, se trata quirúrgicamente con estos detalles y el tratamiento es endoscópico. En relación al papiloma invertido, este tumor es muy importante. Histológicamente es una neoplasia epitelial benigna, pero se comporta clínicamente con agresividad local. La mayoría de los casos se dan en los hombres. Es excepcional en niños, raro en los jóvenes. La máxima incidencia es entre los 40 y los 70 años. La principal característica histológica que los diferencia de las otras formas de papiloma es que tiene un crecimiento endofítico. Es decir, que las papilas crecen hacia la profundidad del tejido conjuntivo en el que asientan, y aunque durante el desarrollo va destruyendo huesos, siempre lo hace sin que se rompa la capa basal del tumor. Eso es lo que le comentaba. Tienen un resumen para que podamos repasar. Acuérdense el crecimiento endofítico, la agresividad local, relación con el HPV, la coexistencia con el carcinoma escamoso, que ahora se acerca un paper, 2 a 27%, 40 a 70 años se sientan a la pared lateral nasal. Tiene una insuficiencia ventilatoria unilateral progresiva no fluctuante, característica importante. El diagnóstico lo hacemos por vía endoscópica, pólipo de aspecto rosado grisáceo, como hemos repasado. La tomografía y la resonancia forman parte importante y fundamental, lo vamos a ver más adelante, con los pasos que vamos a hacer para estudiar un paciente que tiene un tumor, ¿sí? O una lesión sospechosa en la fosa nasal. Y el estudio histopatológico forma el pilar de ello. Este es un paper que les acerco de la importancia de la tomografía y la resonancia magnética. Esta es la clasificación de Krauss, en el cual yo les pinto en amarillo, después la leen tranquilos, les pinto en amarillo el estadio 1 y el estadio 2 son propios de cirugía endoscópica nasosinusal. El estadio 3 y 4 no. Ya hay que hacer un abordaje externo paralateronasal o un deglobin mediofacial, dependiendo del compromiso de las estructuras. Esto es un paper que les acerco para ver el origen, membrana de Schneider, la capacidad destructiva de remodelación ósea, las altas tasas de recurrencia y la posible asociación con malignidad. Pueden verlo en la imagen, tanto en el sagital como en el coronario, en la lesión ocupante de espacio de la fosa nasal izquierda, con una osteólisis importantísima de la pared medial del seno maxilar que se extiende hacia su pared anterior. Está asociado con el virus del papiloma humano, podría ser un factor, en realidad de hecho es un factor patogénico potencial, pero el papel no está claro. Otro paper que les acerco para que lo lean tranquilos después, papiloma invertido sinonasal con una invasión intracraneal. Esto es un reporte de un caso, ¿sí? Se realizó una nasofibroscopía en primer tiempo con un diagnóstico anatomopatológico del papiloma invertido y posteriormente una resección de la lesión mediante un doble abordaje, de lo que hablamos de los abordajes externos, porque corresponde a una clasificación 3-4, ¿sí? Más la destrucción de la fosa craneal anterior. Imagen axial con compromiso, se puede ver una lesión expansiva hacia la fosa craneal media. Eso que ven ahí es líquido, ¿sí? Que lo está marcando la flechita roja. Bien, tumores odontogénicos, dos palabritas rápidas del ameloblastoma. Es un tumor benigno con agresividad local marcada, deriva del epitelio odontogénico. El 20% de los casos asientan en maxilar superior. Tenemos 5 formas. Lo que me interesa rescatar, si bien hay una forma folicular, plexiforme, el ameloblastoma cantomatoso, de células granomatosas y de células basales, lo más importante es el folicular por la capacidad de recidiva que presenta. Los uniloculares en general, en el diagnóstico dijimos que por estas características lo hacemos también por diagnóstico por imágenes. Las imágenes radiológicas, si son uniloculares, se va a apreciar una cavidad radiolúcida única
que puede incluso tener una pieza dental incluida, y los multiloculares como pompas de jabón, típica imagen. Expresan múltiples quistes separados entre sí por finos tabiques de hueso. El tratamiento es quirúrgico y, salvo en los uniloculares, lo más radical posible por la tendencia recidiva que tiene. En los uniloculares es importante resolver el problema con la marsuperización de la cavidad y un buen curetaje. En el resto, por supuesto, hay que realizar una extirpación radical, sobre todo si se trata de la variedad folicular, porque, como les decía, tiene mayor tendencia a recidivar. Les acerco este paper. Es un tumor raro, la ameloblastoma, la extirpación endoscópica en bloque y la biopsia confirma la ameloblastoma folicular. Esto es un caso de un paper bastante nuevito, ¿sí? Causando una obstrucción unilateral. Pueden ver la imagen a nivel tomográfico tanto de los cortes coronales, sagitales y axiales, ¿sí? Es un ocupante de espacio de la fosa nasal izquierda total con extensión hacia el seno frontal, fosa craneal anterior, prácticamente ocupando toda la fosa nasal y desplazando inclusive la fosa pterigomaxilar del lado izquierdo. Bien, me detengo un poco en el angiofibroma. Es un tumor descrito en 1906 por Chabot. Se origina, es benigno, corresponde al 0.5% de los tumores de cabeza y cuello. Se caracteriza por presentarse en hombres jóvenes de 10 a 24 años, una incidencia 1 en 5.000, 1 en 60.000, como está escrito en la presentación. Pero me interesa rescatar este concepto. Se origina a nivel del foramen efenopalatino, en la base del efenoides, en realidad cerca del agujero efenopalatino y en la unión de la apófisis orbitaria con la apófisis efenoidal del hueso palatino con el cuerpo del hueso del efenoides. Puede extenderse a la fosa media vía varios forámenes neurovasculares, a través del canal carotídeo, a través del foramen yugular, del foramen espinoso, oval o lacerum, y hacia la órbita vía fisura orbital inferior. Se caracteriza histológicamente por presentar miofibroblastos, por tener un tejido conjuntivo fibroso. Bien, retomando un poquito, por problemas técnicos no pudimos continuar ahí. Dijimos que es un tejido conjuntivo fibroso con abundantes espacios vasculares, con línea endotelial, pseudocápsula de tejido fibroso y vasos con una falta de capa muscular completa. Y una de las características es que es de crecimiento lento. En cuanto a la anamnesis y la exploración física, ¿qué nos interesa? El paciente debuta con insuficiencia bilateral progresiva en el 91% de los casos, con epistaxis en un 63%, según la literatura. En la edad peripuberal, como yo les había marcado en la diapositiva anterior, puede debutar con cefalea y dolor facial también, compresión del orificio de la trompa de Eustaquio y la fosita de Rosenmüller, lo cual puede también generar efusión del oído medio, y otros síntomas son la deformidad facial, los síntomas oculares como ser diplopía, proptosis y pérdida de agudeza visual. Es una masa, al examen físico, examen endoscópico, es una masa polipoidea blanda, sésil, pálida, púrpura según la olografía, rojo grisáceo o rojo sangre. El examen otoscópico es importantísimo también destacarlo por la otitis efusiva que genera. Y los signos de extensión orbitaria, que se destacan la proptosis, el desplazamiento del globo y la limitación de los movimientos extraoculares. En relación a la biopsia, dos palabritas. Es importante nunca tocar estos tumores, nunca. Las pruebas de imágenes van a ser fundamentales. En esta tomografía podemos apreciar, se los marco con el cursor, en esta tomografía podemos apreciar los límites de la fosa pterigopalatina, se ven muy bien en esta tomo. El hueso maxilar, la pared posterior del hueso maxilar. Este detalle que tenemos aquí es la lámina perpendicular del hueso palatino, junto con la base de la pterigoides hacia posterior. Y esta es la fosa infratemporal, límite lateral de la fosa pterigopalatina en comunicación, y el límite medial representado por la lámina perpendicular del hueso palatino. Esta imagen la tenemos que ver así. Si vemos una elongación, si vemos un desplazamiento de la pared posterior del seno maxilar hacia adelante en el corte axial, nos tiene que llamar la atención que hay algo raro en esta zona, ¿sí? La tomografía entonces cumple un papel fundamental. Vamos a ver una lesión unilateral que capta contraste con avidez, la fisura ósea en el foramen efenopalatino y el canal del vidiano. Puede haber infiltración de la base de la pterigoides, como yo le decía, ¿sí? de la lámina perpendicular
del hueso palatino, un ensanchamiento de la fosa pterigomaxilar o un elongamiento de la misma y un desplazamiento septal posterior, como vemos en esta imagen, desplazamiento septal posterior hacia el lado sano. Esto por supuesto ya está resecado todo el tumor, pero se puede ver una ocupación total. Este es el antes y este es el después de la imagen, ¿sí? Cortaxial, sagital y coronal. Un angiofibroma gigante. ¿Qué es importante destacar de la fosa del contenido de la fosa pterigopalatina? La rama terminal de la arteria maxilar la tenemos que tener muy presente, ¿sí? El segundo elemento fundamental es el nervio trigémino, con sus componentes y sobre todo el más importante es el B2. Aquí vemos el foramen rotundum y la emergencia de B2 con el nervio infraorbitario y se puede ver perfectamente el ganglio fenopalatino, el ganglio pterigopalatino con el gran palatino y con el nervio ovidiano. Esto es una imagen del libro de Roton. Y el componente parasimpático fundamental, que está compuesto por el ganglio pterigopalatino, el nervio ovidiano, como yo les decía, y el palatino descendente, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta de la fosa pterigopalatina. Dos palabritas del foramen esfenopalatino. Tiene un diámetro de 5 a 8 milímetros como característica fundamental. Se encuentra en el meato superior, cerca del extremo posterior del cornete medio, en el 90% de los casos. Esto es según la literatura descripta por Lee et al. En el 2002. Junto a ella, la placa perpendicular del palatino orientada, por supuesto en forma sagital, forma una cresta etmoidal a la que se une la parte posterior del cornete medio. Esta prominencia ósea es importante porque puede servir como punto de referencia. En el 35% de los casos el foramen está directamente detrás de esa cresta, en el 56% la cresta ósea está interrumpida por el foramen y en el 9% hay dos agujeros, uno delante y otro detrás, la cresta etmoidal, es decir, en el meato medio y superior. Esto está descrito por Bolger et al. En el 99. Fue la descripción que se realizó. Acá podemos ver el componente parasimpático importante con el contenido, la carótida se ve perfecto, el plexo alveolar y el nervio maxilar emitiendo sus ramitas, ¿sí? Este esquema es un esquema muy práctico. Ahí les dejo la bibliografía acá abajo para que la puedan consultar si tienen ganas para leerla, es interesante. Bien, esta es la estadificación. El tratamiento siempre va a depender de hacer una buena estadificación. Esta es la clasificación de Fish. Tumor limitado. En el segundo estadio invade ya la fosa pterigomaxilar, el seno maxilar o el seno maxilar etmoides fenoides con invasión ósea, que eso es lo más importante. En el 1 no hay invasión, en el 2 sí. Y en el 3 y el 3A y 3B, en el 3A fosa subtemporal y órbita, pero sin compromiso endocranial. En el 3B invasión intracraneal extradural. ¿Qué hizo? Lo complementó un poquito más. Estadio 4A, intradural sin afección a seno cavernoso, pituitaria o quiasma, y el 4B, afección del seno cavernoso, compromiso de la pituitaria o el quiasma. Se las dejo un ratito para que la puedan ver tranquilos. Las indicaciones van a depender entonces, primero de la opción primaria que tengamos en relación al caso en el que estemos inmersos, como en el caso de las imágenes que yo les mostraba anteriormente, la evaluación a través de las clasificaciones propuestas tanto de Fish y de Andrews, y destacar esto, que en el abordaje 1, 2, 3A y 3B, la que utilizamos es la de Fish igualmente, se pueden aplicar las dos, pero saber que se puede hacer un abordaje transnasal endoscópico con una embolización 24-48 horas previas. El desguante mediofacial lo vamos a dejar para aquellas extensiones cigomático-malares y las de grado 4 en las cuales hay un gran compromiso por parte del tumor, en el cual vamos a tener que pensar un abordaje abierto. Uno de ellos es el de glóbulo mediofacial, pero podemos hacer un abordaje transpalatal, una rinotomía lateral, maxilotomía medial, transantral a la fosa infratemporal o una craniotomía frontotemporal. Todo va a depender, por supuesto, de la expansión del tumor. Atrapamiento de la arteria carótida interna o extensión de un seno cavernoso, irrigación de las ramas son contraindicaciones, ¿sí? No podemos hacer esto. Hay que tener en cuenta ese dato. En relación a las imágenes, la resonancia es muy importante. La resonancia con gadolinio, sobre todo el reforzamiento del tumor. Vemos las características intralesionales y su relación con las estructuras críticas, con la arteria carótida interna, con el seno cavernoso, con la periórbita, con la dura madre y la glándula pituitaria.
Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con aquellas rinosinusitis crónicas secundarias. El laboratorio, tipeaje sanguíneo y preparación de sangre fresca para transfusión. Recordemos que está muy irrigado este tumor, se alimenta de vasos muy importantes a nivel endonasal. Y la embolización se debe realizar 24 a 48 horas antes. Podemos utilizar gel foam, polivinil, alcohol y Onyx como agente embólico líquido de penetración profunda. ¿Cómo hacemos el manejo posoperatorio? El manejo posoperatorio, el primer día el paciente tiene que estar internado en terapia, antibiótico terapia durante una semana de amplio espectro. La remoción del taponaje se realiza a las 72 horas, el alta a los 3 a 5 días y el seguimiento va a depender de la reepitelización, es decir, luego de la reepitelización como indicación formal, al tercer mes primero y luego a los 6 y a los 12 meses, tanto tomografía. Las complicaciones van a depender de las circunstancias, complicaciones tromboembólicas, vasoespasmos, disección o laceración, luego propias de la embolización. La formación de émbolo puede llevar, como ustedes saben, un déficit como una inflamación parotidia y hemifacial, necrosis de la piel del labio, equimosis o disminución de la agudeza visual, que es lo más importante, y propias del procedimiento quirúrgico, lesión de la arteria carótida interna, sobre todo en la región pterigo-infratemporal de la carótida, lesión de nervios, abordaje externo, va a corresponder a lesión de MB2, disestesia del infraorbitario, muy molesta para el paciente, y a nivel de seno cavernoso, lesión del tercer, cuarto y sexto par, causando un ojo congelado. Y otra de las complicaciones del procedimiento quirúrgico es la fístula de líquido cefalorraquídeo. En relación a los resultados, lo que se ha visto es que hay tasa de recurrencia baja y es similar en ambos abordajes, ¿sí? Como tips importantes para repasar entonces: cumplen papel importante las imágenes, la evaluación preoperatoria, la biopsia si necesaria, de hecho no hay que hacer biopsia, embolización preoperatoria 24 a 48 horas antes, cura quirúrgica que no requiera resección en bloque, ¿por qué? Porque facilita la exposición de localizaciones anatómicas difíciles, y el seguimiento endoscópico e imaginológico es. Dos detalles que les dejo que los lean tranquilos, ¿sí? Dos conceptos muy importantes. Bien, paso entonces a lo que atañe a los tumores malignos de las fosas nasales, dos palabritas bien resumido. Último. Tumores malignos de la nariz, carcinoma vasocelular, dos palabras, acuérdense, recibe este nombre porque se origina justamente a partir de las células de la capa basal de la epidermis, es la forma más frecuente, predomina la raza blanca, a nivel de pirámide nasal en un 25%, 40 a 70 años y sobre todo relacionado con la exposición solar y el antecedente de radioterapia. La biopsia es fundamental para hacer. Esto es un paper que les acerco, por supuesto el tratamiento es radical en este tipo de tumores. Este es un paciente de 76 años. Les acerco el paper porque es interesante la sintomatología. Este paciente tuvo una recidiva, en realidad presentaba una lesión nodular de 3 por 2 centímetros que involucraba la pared lateral y el puente nasal derecho remanente de la intervención anterior. Estaba adyacente al canto medial derecho. Se realiza una biopsia en la cual se confirma la recurrencia del tumor y se somete a un procedimiento de una rinectomía completa. Es decir, de aquí destaco el abordaje radical que hay que realizar en este tipo de distintos tipos. Tenemos los diferenciados, los indiferenciados desde el punto de vista histológico y los moderadamente diferenciados. Los más importantes son los indiferenciados. Se caracteriza por ser úlceras o cursa como lesión principal una úlcera de bordes indurados. Es importante en el diagnóstico frente a este paciente que tenemos en la imagen derecha, es importante realizar una buena palpación de cuello por las adenopatías, sobre todo por las metástasis. Es importante realizar una buena valoración de las cadenas ganglionares del cuello por palpación, y si hay duda en los tumores grandes se incluye el estudio del cuello por tomografía. La biopsia es fundamental y el tratamiento quirúrgico es radical con márgenes. Esto es un dato interesante para destacar. Acuérdense una cosa, recordemos esto, que para tumores de hasta 2 centímetros de diámetro se recomiendan por la literatura un margen de 1 a 1,5 centímetros. Para tumores de 3 centímetros se recomienda márgenes quirúrgicos de 3,5 centímetros. Les dejo los factores de riesgo para que los repasemos. Tamaño mayor de 2 centímetros, profundidad mayor de 4 milímetros,
del tipo de indiferenciación del punto de vista histológico. Recidivante, aparición sobre una cicatriz previa, eso es muy importante, invasión perineural e inmuno. Dos palabras del melanoma maligno. Es el tumor cutáneo mucoso que se desarrolla a partir de los melanocitos, es muy agresivo, tiene alta tasa de mortalidad, predomina también la raza blanca, como todas las características de las lesiones de piel. Está asociado a la exposición solar. La disposición es submucosa, por eso es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo a nivel septal. Y recordemos que el melanoma puede surgir en un lunar preexistente, o en cualquier lesión benigna pigmentada. Y recordar el concepto de nevus displásico. Cuando esa lesión es mayor de 5 milímetros con bordes irregulares y coloración no uniforme, vamos a definirlo como un nevus displásico. Otras lesiones precursoras de melanoma son el nevus velloso gigante y el seroderma. Clasificación de Breslow y de Clark. Tenemos la asociación en el cuadrito, lo leen tranquilos. Yo quiero destacarle algunas ideas importantes. Destacar esto: que el espesor máximo del tumor según Breslow es el indicador pronóstico aisladamente más valioso, y que los que tienen un espesor inferior a 0,75 milímetros tienen una supervivencia de 90 a 95%. Los 4 tipos, que ya los conocen: el diagnóstico por palpación, sobre todo de cuello, acuérdense, tomográfico, y el tratamiento es quirúrgico, la decisión completa del tumor, ¿sí? Muy importante. Les acerco este paper para que lo vean rapidito. Asienta en cavidad nasal, ¿sí? Esto es un melanoma. Les remarco en amarillo el 70% en cavidad nasal, 14% en seno maxilar, ¿sí? Y la supervivencia de 5 años es inferior al 30%. Lo que me interesa acá es destacar este concepto que antes estaba un poco discutido. Bueno, hoy en día se hace radioterapia adyuvante para los melanomas. De hecho, podría llegar a conferir beneficios de supervivencia a pacientes de las fosas nasales. Esto es importante destacar entonces, corresponden al 1% de tumores de las fosas nasales. La evolución inicial es local. Pueden debutar con insuficiencia ventilatoria nasal, con epistaxis. Recordar que una de las partes de debilidad es la lámina cribosa para la extensión craneal, que los que corresponden al tabique son infiltrantes en su gran mayoría. Es poco frecuente la invasión, por suerte, de la fosa infratemporal, y la invasión ganglionar regional es en un 10%, ¿sí? La clínica corresponde a la clínica nasal y extrasinal. Vamos a hacer mención más adelante. Esto es un resumen, pero lo vamos a ver en el estudio, una masa tumoral sospechosa, ¿sí? Repasarlo más adelante. Entonces, para hacer un resumen de todo, los tumores malignos de las fosas nasales frente a un paciente con una lesión dentro de la fosa nasal, lo primero es una exploración clínica completa con una anamnesis completa de todos los antecedentes y factores que veníamos viendo, la rinoscopía anterior junto con el examen endoscópico, tanto con óptica rígida de 0 y de 70 y de 30 grados, como con una flexible, es fundamental para reconocer las características del tumor y para estadificación, límites y sobre todo diferenciación entre patología tumoral e inflamatoria. Cumple un papel importantísimo la tomografía desde el punto de vista óseo y desde el punto de vista de partes blandas la resonancia magnética inducida, ¿sí? La biopsia, salvo el angiofibroma, la biopsia en los tumores malignos de las fosas nasales es fundamental, el diagnóstico histopatológico. Tumores epiteliales. Dentro de los epiteliales vamos a hablar del carcinoma epidermoide. 2 palabras: metaplasia del epitelio del revestimiento, del de revestimiento por supuesto, células cúbicas pavimentosas atípicas y poliédricas. Predominan las formas indiferenciadas, presentan infiltración local y sobre todo metastatizan a nivel submaxilar y yugulocarotídeo. Debutan, como veníamos hablando, con rinitis epistaxis. Es decir, en el contexto de una rinitis bacteriana, un paciente que tiene una epistaxis nos tiene que llamar la atención. La asociación del virus del papiloma humano. Se supone que las pruebas de BPH de rutina pueden estar justificadas en estos pacientes debido a que se asocia con una mejor, es decir, aquellos que son positivos para HPV se asocian con una mejor supervivencia, que son quimio y radioresistentes. En relación al cilindroma, corresponde al tejido glandular salival de glándulas accesorias. Se origina, sobre todo, nace a nivel del seno maxilar, infiltra perineuro y genera metástasis a distancia, sobre todo pulmonares. Y el tratamiento es quirúrgico y radioterapia.
Les acerco unos papers. Un caso raro, el reporte de caso es un carcinoma adenoideo quístico, un cilindroma de seno paranasal, destacando el dolor como un hallazgo clínico común a la invasión perineural temprana, eso hay que estar muy atentos. La característica histológica, núcleos angulares hipercromáticos con frecuencia con un citoplasma claro, como se ve en la imagen en el margen superior derecho, organizados en patrones cribiformes, tubulares y sólidos clásicos, y el protocolo de tratamiento principal para este tipo de tumores es la cirugía con margen quirúrgico seguido de radioterapia adyuvante para reducir las tasas de recurrencia. Melanoma mucoso maligno, 2 palabras, se ubica a nivel septal y de la pared nasal lateral, 1% de todos los melanomas malignos, corresponde a las formas amelanóticas. Es importante que en las formas amelanóticas, tenemos las formas melanóticas y amelanóticas. Las amelanóticas es muy importante el diagnóstico inmunistoquímico, sobre todo con marcadores de proteína S100 y HMB45 y NKIT3. El compromiso metastásico ganglionar se da en un 10 o un 20%, por eso hay que palpar el cuello. Destaco este paper en particular porque la radioterapia según este paper nuevo, la radioterapia con terapia anticuerpo antimuerte 1 programada para el melanoma de la mucosa de la cavidad nasal es tolerable y tiene un potencial de mejorar el control local y la mediana de su progresión. Dentro de los tumores de origen linforreticular, 2 palabras de linfomas, 5-8% de los linfomas extranodales, tenemos 2 tipos, los que dependen de las células NK y los que dependen de las células B, están asociados con virus del Epstein-Barr. La biopsia profunda siempre son submucosos, recuerden el sistema MALT. El estudio de extensión general es importante realizarlo con el hematólogo y son quimiorradioterápicos sensibles. Por lo tanto, la quimiorradioterapia es fundamental en este tipo de tumores y de hecho es el tratamiento. Les acerco un paper, lo leen tranquilos después, no los quiero demorar con esto. Dejo un segundito para que lo puedan ver tranquilo. Les dejo igual en el margen inferior izquierdo, tanto en el izquierdo como en el superior, les dejo las referencias de los papers muy interesantes para tenerlos en cuenta. Linfoma de dorso, caso de un caso. Tumores de origen, continuando con los tumores de origen linforreticular, vamos a hablar de los plasmocitomas. Los plasmocitomas son formaciones solitarias lobuladas a nivel de las fosas nasales. Es importante el mielograma y la electroforesis de proteínas. Pueden evolucionar en melanoma múltiple y el tratamiento es quimioterápico, sobre todo para el solitario. Esto es un plasmocitoma extracelular del tabique. De aquí habla el manejo. Como ven, la sintomatología es la misma. Varón de 74 años, dificultad respiratoria nasal progresiva, frecuente epistaxis del lado izquierdo. Por eso hay que estar atento a este tipo de datos, ¿sí? Sobre todo en la anamnesis y en la historia clínica. Terapia combinada mediante cirugía y radioterapia es el tratamiento de elección para este tipo de tumor. Para ir terminando un poquito con los tumores, el estesio neuroblastoma olfatorio, origen neuroectodérmico, neuroblastos prematuros del epitelio olfatorio, crecimiento submucoso intracraneal, tiene una distribución bimodal entre los 11 y los 20 años y los 50 y los 60, crecimientos precoces se da a nivel de la lámina cribosa en el 30-40%, se origina a ese nivel. Metastatiza en un 10 o un 15%, por eso hay que palpar cuello, siempre palpar cuello y en el caso de que se sospechen adenopatías, pedir estudio de cuello, ¿sí? Estudio de imagen. En la microscopía electrónica se informa de la siguiente manera, esto es típico, gránulos o granos neurosecretores, prolongaciones citoplasmáticas y neurofilamentos y neurotubos, eso es característico de esto, ¿sí? Entonces, frente a la clasificación, esta es la clasificación de los tumores tanto de seno maxilar como cavidad nasal y seno etmoidal. La estratificación forma parte importantísima de los tumores. Veníamos hablando de la anamnesis, la historia clínica del paciente, el estudio de un paciente que presenta una masa a nivel de fosas nasales. Léanlos tranquilo después al cuadrito. Este es el TNM, tumor de seno maxilar. Lo importante es destacar la erosión ósea, cuando no hay erosión ósea, cuando se extiende más allá de los límites de la fosa nasal y cuando se extiende más allá de los límites de un seno o más senos, ¿sí? Y las estructuras nobles como el apex orbitario, el cerebro, la fosa craneal media, los pares craneales excepto B2 o el clivus. Se aplica tanto a seno maxilar, cavidad nasal, es el mismo concepto.
Los ganglios linfáticos, las metástasis ganglionares son raras al momento del diagnóstico, variando entre un 3 y un 16%, aumenta su incidencia en el caso de extensión tumoral a la cavidad oral, y su presencia determina un mal pronóstico con una supervivencia menor del 10% a los 5 años. Volviendo y repasando entonces, paciente con lesión unilateral de fosa nasal, vamos a sobre todo destacar la unilateralidad, las masas, úlceras y áreas de sangrado a nivel endoscópico, examen de la cavidad oral como veníamos hablando, y sobre todo la evaluación de la órbita y de la motilidad ocular. En cuanto a la diseminación a distancia, se produce por vía hematógena a través del plexo vertebral y vía linfática a través de los ganglios retrofaringeos, y las metástasis ganglionares ensombrecen mucho el pronóstico. Por eso que destacamos la importancia de tratar de observar siempre signos a nivel del cuello y cavidad oral, no solo la fosa nasal. Va a depender de la sintomatología del paciente, va a depender de la localización, desde una obstrucción nasal unilateral a nivel de las fosas nasales, tercio anterior y posterior, hasta complicaciones propias de ese fenómeno obstructivo. A nivel del seno maxilar también. Deformidad de la pirámide nasal se destaca durante el crecimiento en el seno, por supuesto. Y la clínica derivada de la extensión local del tumor, ya sea edema, tumefacción malar, proptosis, diplopía por compresión de órbita, invasión de órbita, úlceras o masas en mucosa oral, alteraciones dentarias, anestesia o parestesia en el dolor en el territorio maxilar mandibular, por afectación del quinto par, énfasa palatina al extenderse hacia posterior, dolor tipo neuropático por afectación de troncos nerviosos, enfoso infratemporal, trismus por afectación apófisis y músculos pterigoideos, y cefaleas, crisis comiciales, etc. ¿Sí? Sobre todo cuando corresponden a lesiones en efenoides o corresponden por invasión de la fosa craneal media a través del agujero redondo mayor. A nivel etmoidal lo mismo, puede agregar epífora sanguinolenta, ensanchamiento de la raíz nasal, un desplazamiento del globo ocular, clínica central por extensión superior hacia la lámina cribiforme o alteración del nervio óptico y del canal carotido por extensión posterior. Los tumores del efenoides, como decíamos, dolor retroorbitario, sordo, profundo, se destaca sobre todo, eso es lo más importante. Y los tumores del seno frontal, la cefalea. La cefalea es muy importante, sobre todo síntomas centrales al diseminar posteriormente hacia el lóbulo frontal, síntoma de ocupación de la fosa nasal al extenderse a la cavidad nasal del ducto frontal. Destacar siempre el análisis tomográfico de la órbita, partes blandas, sobre todo anterior a la tabla externa del seno frontal, con extensión intracraneal, fosa craneal anterior, conducto nasolagrimal en relación a todas las estructuras, extensión a fosa infratemporal y compresión o compromiso del cono orbitario, por extensión directa desde el seno fenoidal. Pueden extenderse también a través de otras fisuras y orificios craneales, posteriormente a través del canal del vidiano, o a la porción petrosa del hueso temporal, o inferiormente a la cavidad oral por el efenopalatino. Terminando, vamos entonces a aquellas lesiones que no tienen respuesta a tratamiento médico, considerarlas. La información es importante a través del examen físico, a través de la anamnesis y la historia clínica del paciente, el estudio tomográfico de resonancia, como habíamos hablado, la erosión ósea, como destacamos en la clasificación de los tumores, y la biopsia como punto fundamental. Para cerrar la idea entonces de la clase, recordar que los que son posibles candidatos a cirugía van a ser aquellos pacientes que presenten tumor resecable en su totalidad con una morbilidad aceptable. Las contraindicaciones las vamos a tener que tener en cuenta, pensar en aquel paciente que tiene metástasis, que tiene extensión intracraneal, que tiene compromiso del seno cavernoso o de ambas órbitas, y la radioterapia actualmente se utiliza como postoperatoria adyuvante y para control local, y la quimioterapia está discutida, solo se habla en los papers de inducción, es decir, una función de inducción, nada más que eso. Les acerco este trabajo, reexcisión craneofacial en tumores rinosinusales. Es interesante porque habla de un abordaje combinado transcraneal y transfacial y destaca las indicaciones en aquellos carcinomas T3, T4 etmoides, tumores con invasión endocraniana o de la lámina cribosa y tumores con invasión de las paredes superior y o posterior de la órbita, con tumor con invasión de la base de la pterigoides o el techo de la fosa infratemporal. Espero que haya poder realizar este repaso entre todos y que no se les haga tan pesado. Les mando un saludo a todos.